¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a una emisión más de Noticias del Congreso. Sesiona la Comisión Permanente, le tenemos todos los detalles. Comenzamos. Durante 2017, 2.108.000 personas recurrieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para buscar apoyo, atención y asesoría. Este organismo autónomo recibió 38.722 escritos de queja, los cuales, previo análisis, derivaron en la apertura de 25.959 nuevos expedientes, un aumento de 70 casos respecto a 2016. Estas cifras fueron dadas a conocer por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien asistió a la Comisión Permanente a entregar el informe correspondiente al ejercicio 2017 del organismo defensor de los derechos humanos. Vamos a conocer algunos datos que dio. El funcionario afirmó que el año pasado se recibieron 9.331 quejas, 8.319 orientaciones directas, 7.682 remisiones y 627 inconformidades. El presidente de la CNDH afirmó que los índices históricos de violencia e ilícitos registrados, especialmente contra la población más vulnerable del país, son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos niveles de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad que le posibilite el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Siendo expresión de ello la violencia feminicida registrada en varias entidades, los ataques y agresiones a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, los abusos a migrantes. En un hecho inédito, la violencia contra defensores de derechos humanos cobró en la persona del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur su primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional. Entre los hechos destacados por el Ombudsman como factores que han contribuido a la afectación de los derechos humanos está el abandono que se ha tenido de los cuerpos policíacos. Asimismo, reiteró que si bien las quejas y recomendaciones emitidas contra la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina bajaron en comparación con 2016, ambas instancias continúan siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos. Debido a la justicia, que involucrarían conductas de evidente gravedad como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria, entre otras. Es necesario y urgente que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública, en tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a las tareas que les son propias. Es previsible que estas imputaciones continúen, desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones. En este sentido, apuntó que la Ley de Seguridad Interior es contraria al contenido y esencia de la reforma constitucional que en materia de derechos humanos se aprobó en 2011, en tanto que genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas de las mexicanas y los mexicanos. La ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita el que, sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos. Al ofrecer más cifras sobre el papel que tuvo la CNDH el año pasado, el presidente de este organismo refirió que en el 2017 se emitieron 97 instrumentos recomendatorios, que comprenden 81 recomendaciones ordinarias, 5 recomendaciones por violaciones graves, 8 recomendaciones de mecanismos de prevención de la tortura y 3 recomendaciones generales. Las 6 autoridades que fueron destinatarias del mayor número de recomendaciones durante este periodo son IMSS en 19 casos, Comisión Nacional de Seguridad 13, PGR 13, Instituto Nacional de Migración 7, el ISSSTE 4 y la Secretaría de Marina con 4. Posterior a la entrega formal del informe de labores 2017 de la CNDH, inició la ronda de preguntas y respuestas con participación de los grupos parlamentarios. En primer término, la diputada María Candelaria Ochoa enlistó algunos de los asuntos pendientes que hay en el país en el ámbito de los derechos humanos. El feminicidio, el ataque a periodistas y defensores de derechos humanos, la violencia en el desplazamiento interno, en particular el de Chalchihuitán, Chenaló, que me parece que es muy importante que esta Cámara tome cartas en el asunto. El tema de los pueblos indígenas sigue siendo una tarea para la legislación y para la ejecución de políticas públicas de igualdad.
Tras exponer que la protección y defensa de los derechos humanos son tareas fundamentales para garantizar el desarrollo integral de todas las personas, el senador David Monreal Ávila afirmó que la crisis de inseguridad y violencia, así como las condiciones de desigualdad que se viven en el país, son solo algunos factores que han puesto en riesgo la observancia en la protección de las garantías de los ciudadanos. Promoción y protección de los derechos humanos. Y paradójicamente, actualmente también peligran quienes dedican su vida a trabajar por hacer realidad los derechos humanos, es decir, los defensores y las defensoras. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 302 casos de personas y colectivos que han sido objeto de violación a sus derechos humanos. En su intervención, el senador Jorge Arechiga Ávila abordó el tema migratorio, señalando que los altos índices de migración irregular que se presentan en México, tanto en personas extranjeras en tránsito hacia Estados Unidos, como de mexicanos que aspiran a llegar y vivir en ese país, hacen necesarios atenderlos, partiendo de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación y la responsabilidad compartida de los países de la región. Pero sobre todo, que tenga como base el respeto de los derechos humanos y el concepto de la seguridad humana. Los migrantes se desplazan por necesidad hacia lugares donde corren mayor riesgo de verse lesionados en sus derechos, ya que tienen menos probabilidades de tomar decisiones o de trazar estrategias de escape. La inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, ya que los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la extorsión, el secuestro y la desaparición forzada se están incrementando. Así lo enfatizó el diputado Virgilio Caballero. La respuesta gubernamental basada en una estrategia fallida como la utilización de militares en tareas de seguridad pública para combatir la criminalidad ha dado lugar a que se cometan graves violaciones a derechos humanos y ha ocasionado severas distorsiones institucionales a la vida pública, porque la presencia de militares en las calles se ha vuelto permanente. Al referirse a la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior, la senadora Angélica de la Peña resaltó la importancia de que toda legislación atienda irrestrictamente el respeto a los derechos humanos. Es necesario, como usted lo acaba de mencionar, pero queremos que en su contestación pueda ampliar más esta preocupación vertida respecto de la necesaria construcción de las corporaciones policíacas que necesitamos y sobre todo identificar cuál es la particularidad que justamente está transgrediendo los derechos humanos de esta Ley de Seguridad Interior. En el turno de Acción Nacional, el diputado Alfredo Miguel Herrera se refirió a las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior y manifestó su preocupación por la vulneración de derechos humanos de periodistas y migrantes. Por eso, también nos preocupa la vulnerabilidad de los periodistas en nuestro país, cuyos derechos humanos no están garantizados y son constantemente violentados. Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál es la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres migrantes? Por el PRI, el diputado Ricardo Ramírez Nieto destacó que el gobierno federal acató 7 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se promulgaron leyes para prevenir y sancionar la tortura, así como la desaparición forzada. De 2014 a 2017, la Comisión ha tenido un incremento del 35% en su presupuesto. Sin embargo, en el 2017, el 73% de dicho presupuesto fue destinado al pago de sueldos, prestaciones de seguridad social, entre otras. Al responder las preguntas y posicionamientos de los grupos parlamentarios, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció porque autoridades de todos los niveles de gobierno fortalezcan la protección a los defensores de las garantías individuales. Se eviten el nivel de violencia alcanzado a uno de nuestros compañeros, presidente de la Comisión Estatal de Baja California Sur. Y reprobamos y condenamos el acto,
Comisionamos al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se trasladara de inmediato. El ombudsman afirmó también que el órgano que preside tiene especial atención en la frontera sur para evitar violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos que transitan por nuestro país en su camino rumbo a Estados Unidos. La frontera sur ha captado nuestra permanente atención. He traído a los ombudsperson de Centroamérica a tener un diálogo para establecer protocolos de actuación inmediata. Me he reunido con los embajadores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hemos elevado la voz, repito, para que se eviten las vejaciones que efectivamente se atraviesan por el sur de nuestra frontera. Por último, el funcionario detalló aspectos que motivaron la impugnación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la recientemente promulgada Ley de Seguridad Interior. Nosotros ya la realizamos. Hemos impugnado el que en la ley los términos amenaza y riesgo no tienen mucha incertidumbre jurídica para su aplicación, lo decía. Segundo, hemos señalado cómo en la Ley de Seguridad Interna se hace remisión a artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional,